Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un verdadero volcán en erupción en el mundo del espectáculo turco. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que aunque ya no están juntos, siguen dando de qué hablar. Hoy específicamente vamos a analizar la supuesta bomba que explotó después de una confesión de Hande Erçel. ¿Qué confesión? ¿Qué detonó esta explosión mediática? ¿Cómo reaccionó Kerem? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ningún chismecito jugoso como este. Les prometo que no se arrepentirán. ¡Vamos allá! Bien, para entender de qué va todo este alboroto, primero tenemos que recordar un poquito la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en Love is in the Air era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto esa conexión se materializó en un romance real. Sus fans, los Anker, estaban eufóricos. Cada foto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada al detalle, celebrada y compartida miles de veces. Era una verdadera locura, una ankermanía, que invadió el mundo entero. Pero como suele suceder en la vida, no todo dura para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos lo negaban, se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia obviamente causó un gran impacto entre sus fans. Muchos se sintieron desolados, decepcionados, incluso traicionados. Se preguntaban qué había pasado, por qué se había roto esa magia que tanto los había enamorado. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, participando en nuevas series y proyectos. Kerem también ha seguido trabajando arduamente, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía. Ambos han tratado de mantener su vida personal en privado, alejados del ojo público. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo es casi imposible escapar de los flashes y los rumores. Y es aquí donde entra en juego la famosa confesión de Hande Erçel que, supuestamente, detonó esta bomba mediática. A ver, hay que aclarar algo importante, la palabra confesión es un poco exagerada. No se trata de una revelación escandalosa o de un secreto oscuro. Más bien, se refiere a una serie de comentarios que Hande hizo en una entrevista reciente, en la que se le preguntó sobre su relación pasada con Kerem. En esta entrevista, Hande habló de manera muy respetuosa y cordial sobre Kerem. Reconoció que fue una persona muy importante en su vida, que aprendió mucho de él y que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención y generó controversia fue cuando Hande dijo algo así como: la relación con Kerem fue muy intensa, muy bonita, pero también muy demandante. Éramos muy jóvenes y quizás no estábamos preparados para la presión mediática y las expectativas del público. Estas palabras, que quizás no parezcan tan explosivas a primera vista, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada a Kerem. Algunos fans de Hande consideraron que ella estaba insinuando que Kerem era demasiado intenso o demandante en la relación, y que eso había contribuido a su ruptura. Otros, por el contrario, defendieron a Kerem, argumentando que Hande estaba siendo injusta y que no estaba reconociendo el esfuerzo que él también había hecho por mantener la relación. La verdad es que, como siempre sucede en estos casos, cada uno interpreta las palabras a su manera, según su propia perspectiva y sus propias emociones. Lo importante es recordar que estamos hablando de una relación pasada, de dos personas que tomaron caminos diferentes y que probablemente ambos tienen su propia versión de la historia. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin ante estas declaraciones de Hande? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Oficialmente, Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. No ha respondido directamente a las palabras de Hande ni ha emitido ningún comunicado.
Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos aseguran que fuentes cercanas al actor han revelado que Kerem se sintió decepcionado y sorprendido por los comentarios de Hande. Según estas fuentes, Kerem no esperaba que Hande hablara de esa manera sobre su relación pasada, especialmente después de tanto tiempo. Al parecer, él siempre ha tratado de mantener una postura respetuosa y discreta sobre el tema, y no entendía por qué Hande había sentido la necesidad de revivir el pasado. Pero ojo, estos son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem se haya sentido realmente de esa manera. Es muy probable que los medios de comunicación estén exagerando la situación para generar más revuelo y atraer más audiencia. Lo que sí es cierto es que las redes sociales se incendiaron después de la supuesta confesión de Hande. Los fans de ambos actores se enfrascaron en una batalla campal de comentarios, defendiendo a su ídolo y atacando al otro. El hashtag #KeremBürsin se convirtió en trending topic mundial, con miles de mensajes de apoyo y cariño hacia el actor. Algunos fans incluso llegaron a acusar a Hande de querer victimizarse y de culpar a Kerem por el fracaso de la relación. Otros, por el contrario, la defendieron a capa y espada, argumentando que ella solo estaba expresando su verdad y que tenía derecho a hablar sobre su experiencia. En fin, un verdadero caos mediático que demuestra una vez más el poder que tienen las redes sociales para amplificar cualquier noticia, por pequeña que sea. Y también demuestra la pasión y el fanatismo que despiertan estos actores turcos, que son verdaderos ídolos de masas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Realmente explotó una bomba después de la confesión de Hande Erçel? Yo diría que sí y que no. Sí, porque sus palabras generaron una gran controversia y encendieron las redes sociales. No, porque no se trata de una revelación escandalosa o de un secreto oscuro. Simplemente son los comentarios de una persona sobre su relación pasada, que fueron interpretados de diferentes maneras por el público. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas que vivieron una historia de amor, que tomaron caminos diferentes y que probablemente ambos tienen su propia versión de la historia. No tenemos derecho a juzgarlos ni a meternos en sus vidas personales. Lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y seguir disfrutando de su talento como actores. En definitiva, The Culebrón mediático nos enseña una vez más que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa y perfecta como parece. Detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas de carne y hueso que también sufren, que también se equivocan y que también tienen derecho a la privacidad. Y hablando de todo esto, creo que es importante que aprendamos a consumir este tipo de noticias con responsabilidad y criterio. No creamos todo lo que leemos en Internet, no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y tratemos de mantener una actitud respetuosa hacia los demás, incluso si no estamos de acuerdo con sus opiniones. Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la bomba que explotó después de la confesión de Hande Erçel. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes y escuchar sus opiniones. Recapitulando un poquito, vimos cómo la confesión de Hande, aunque no fue explosiva en sí misma, desató una tormenta mediática y dividió a los fans. Analizamos la supuesta reacción de Kerem y cómo las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia de consumir este tipo de noticias con responsabilidad y respeto. Gracias de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Realmente valoro mucho su tiempo y su apoyo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande fue injusta con Kerem? ¿Piensan que Kerem tiene derecho a sentirse decepcionado? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Así que rían, amen, disfruten y sobre todo, sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los entresijos de esta situación. Para empezar, es crucial entender el contexto cultural en el que se desarrolla este drama. En Turquía, las relaciones sentimentales de las celebridades son seguidas con una intensidad que a veces roza la obsesión.
La sociedad turca en muchos aspectos es aún muy tradicional, y la idea del amor verdadero y la familia perfecta sigue teniendo un peso importante. Cuando una pareja como Hande y Kerem, que encarnaba ese ideal romántico, se separa, la decepción es aún mayor. Además, hay que tener en cuenta el papel que juegan los medios de comunicación turcos, que a menudo se dedican a alimentar los rumores y las especulaciones para generar más audiencia. No es raro que se inventen noticias o que se saquen de contexto declaraciones para crear polémica. En este caso, es muy probable que los medios hayan exagerado la importancia de las palabras de Hande para crear un culebrón que mantenga a la gente enganchada. Otro aspecto importante a considerar es la personalidad de Hande y Kerem. Hande Erçel es conocida por ser una persona reservada y discreta, que no suele hablar mucho de su vida personal. Kerem Bürsin, por su parte, es un poco más abierto y extrovertido. Esta diferencia en sus personalidades podría haber influido en la forma en que ambos han manejado la ruptura y las reacciones posteriores. Se rumorea que la presión mediática afectó significativamente a la relación. Imaginen ser perseguidos constantemente por los paparazzi, que cada cita, cada gesto sea analizado y comentado por miles de personas. La falta de privacidad puede ser asfixiante y poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Además, las expectativas del público también pueden ser muy difíciles de manejar. Los fans suelen idealizar las relaciones de sus ídolos y esperan que vivan un cuento de hadas. Cuando la realidad no coincide con esa idealización, la decepción puede ser enorme. Volviendo a la confesión de Hande, es importante analizarla con cuidado. ¿Qué quería decir realmente cuando dijo que la relación era demandante? ¿Se refería a las exigencias de la fama, a las expectativas del público, o a algo más personal? Es imposible saberlo con certeza, ya que solo ella conoce la verdad. Sin embargo, es comprensible que una relación tan expuesta al público pueda generar mucho estrés y presión. En cuanto a la reacción de Kerem, también es difícil saber qué sintió realmente. Es posible que se haya sentido decepcionado, como dicen algunos medios, pero también es posible que haya entendido la situación y haya preferido no alimentar más la polémica. Al final, cada persona tiene su propia forma de procesar las emociones y de lidiar con las rupturas. Lo que sí es evidente es que la ankermanía sigue muy viva entre los fans. A pesar de que la pareja ya no está junta, muchos siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Cada pequeña interacción entre Hande y Kerem, cada comentario en redes sociales, es interpretado como una señal de que el amor aún existe. Esta obsesión por la pareja puede ser perjudicial para ambos, ya que les impide seguir adelante con sus vidas y les somete a una presión constante. Además, este tipo de fanatismo puede generar comportamientos tóxicos, como el acoso a las nuevas parejas de Hande y Kerem o la difusión de rumores malintencionados. Es importante recordar que los famosos también son personas y que merecen respeto y privacidad. En este sentido, es fundamental que los medios de comunicación y los influencers como yo seamos responsables a la hora de informar sobre este tipo de temas. No debemos alimentar el morbo ni difundir rumores sin confirmar. Nuestro objetivo debe ser informar de manera objetiva y respetuosa, sin juzgar ni tomar partido. Y hablando de responsabilidad, también es importante que los fans aprendan a controlar sus emociones y a separar la realidad de la ficción. Es comprensible que se sientan decepcionados por la ruptura de Hande y Kerem, pero deben entender que no tienen derecho a meterse en sus vidas personales ni a acosarlos. En definitiva, la bomba que explotó después de la confesión de Hande Erçel es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, la presión mediática y el fanatismo de los fans. Es una historia que nos enseña la importancia de la privacidad, el respeto y la responsabilidad a la hora de consumir noticias sobre celebridades. Y para concluir, me gustaría recordarles a Hande y a Kerem que tienen todo el derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad. Espero que ambos puedan superar este capítulo y seguir cosechando éxitos en sus carreras. Y a los fans les pido que los apoyen y los respeten, incluso si no están de acuerdo con sus decisiones. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal para no perderse ningún chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.